Me cago en todo, me cago en las guerras y hoy me vengo a cagar en las guerras, en lo que opino de los conflictos, de este en particular, pero de todos, y vengo a opinar sobre el tema del bueno, la postura no a la guerra, todo el conflicto de Irán y Estados Unidos y Israel. Hay veces que a la gente se le olvida que Israel también está metido en esto, que otras cosas, muchas consecuencias de muchos países. Ahora nos preocupa más por el tema de la economía y demás. Y bueno, aquí poner varias cosas sobre la mesa. Esto me recuerda en cierta manera, porque esto lo acabará pasando a largo plazo con lo que pasó con Ucrania. Os recuerdo que con Ucrania, enseguida, en cuanto a todo el tema de conflicto, que es un conflicto que no viene de la día a mañana, pero todo el mundo empieza a decir que surgió de la día a mañana que Rusia invadió Ucrania. Cuando estaba el conflicto de Donbass, Ucrania ganó un candidato, digamos, más de la línea que quería pactar con Rusia y se lo cargaron y hubo una serie de cosas y bueno, digamos que ha habido muchas cosas en la política. Por cierto, os recuerdo que Ucrania sigue sin elecciones, pues, prácticamente 4 años después. Entonces, bueno, de verdad que 4 años después casi que han pasado de que empezó la guerra, pues no ha habido elecciones, este hombre sigue en el poder y una serie de cosas y tal, pero ahí Europa, sin preguntar absolutamente a nadie, y creo que es Europa y por extensión todos los países de la Unión Europea y de otros sitios, y creo que es algo que me temo que parece que aquí no va a pasar tanto, pero pasó en ese entonces, se lanzaron a defender a Ucrania. Además que sí, que había que apoyar con guerra, con armas, que era un conflicto necesario, ¿qué tal? Ahí apoyaron indirectamente, pero recordemos que estábamos a favor de la guerra y en ningún momento se habló de no a la guerra en ese caso. O sea, había que defender lo de Ucrania, no se puso sobre la mesa hacer un acuerdo ni nada. El acuerdo más fácil, ya lo digo yo, que Ucrania no hubiese tenido bases de la OTAN, que era lo que se quejaba Rusia. No, qué mal que bases de la OTAN, ¿cómo que, qué malo Rusia? Os recuerdo que Rusia hizo lo mismo en Cuba, intentó poner unos misiles apuntando a Estados Unidos y casi se lía la Tercera Guerra Mundial. O sea que muchos no se quejan porque Rusia se queje, pero en Estados Unidos ha hecho igual. Entonces no quieres que dentro de tu territorio haya posible aliados de tus enemigos o tu enemigo esté ahí. Entonces, por eso pasa. Entonces, todos estos costes económicos que trajo la guerra de Ucrania, subió la electricidad, subió la gasolina, subió el transporte, un montón de materias primas, subió la vida y tal. Todo esto que, por ejemplo, en España hubo un montón de ayudas al transporte y tal, que ahora mágicamente han ido desapareciendo porque resulta que la inflación de precios y un montón de cosas parece que mágicamente se ha desaparecido. Es que me hace mucha gracia porque de repente, no, ya está todo bien, somos un cohete de la economía, va muy bien, hay millones de personas paradas, pero todo va muy bien y todo es happy forward. Pues eso, todas esas consecuencias que traen apoyar ciertos conflictos y me diréis, bueno, es que es una posición, estamos en la Unión Europea, la OTAN, ya, pero a los ciudadanos, tanto que se nos da de que esto es una democracia, de que estos son unos ideales y estos, no hubiera estado mal una consulta, unas preguntas, convocar elecciones y que cada partido pusiera su qué pensaba del tema y con eso votar las cartas sobre la mesa, pero es que ya había un gobierno y una serie de gobiernos en los distintos países y no estaban definidas las posiciones cuando tú las habías votado antes. Entonces, eso me llama la atención y en este caso va a pasar igual. Y en este caso, aunque ahora vaya mucha gente y tal, pero se le está viendo el plumero porque al principio, incluyendo el presidente de la oposición de este país que clamó porque había hecho bien Estados Unidos e Israel bombardeando a Irán, es el primero que optó por la guerra, por la vía de solucionar los problemas. O sea, qué miedo me da alguien que todavía no es presidente y ya dice que lo mejor para solucionar los problemas es liarte a bombazos y a misilazos. Y este quiere ser el presidente de España. O sea, de verdad, madre mía, qué miedo me da todo eso.
Pero es que, claro, en una serie de posiciones y demás, aunque ya os digo, el PP dijo esa posición, pero va viendo que no está muy bien visto por la imagen y por la opinión pública y va poco a poco yendo para el otro lado, ¿eh? Al principio decía que Pedro Sánchez, por decir no a la guerra, que locura, que eso, que era un iraní, cuando tú te ves la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez sobre todo este tema, y lo primero que hizo es condenar los bombardeos de Irán. O sea, lo primero que hizo los bombardeos de Irán sobre otros países, como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, como los que está viendo en Chipre, en Turquía y demás. Es lo primero que hizo. Y luego habló de Estados Unidos, de Israel, que también le parece súper malo lo que estaba haciendo, pero es que es lo primero que hizo. Entonces mi duda es, ¿este hombre escucha cuando hablan las personas, como se suele decir? ¿Escuchamos cuando hablamos las personas o no escuchamos cuando hablamos las personas? Porque madre mía. Y mucha gente que al principio dijo, ay, se lo merecen los iraníes, no sé qué, tal, cuando ven que la cesta de la compra, que la gasolina que tienen que llenar y un montón de cosas, les sube el precio por todo esto, pues ahora son ellos los que están deseando que esto se tranquilice y que esto haya un acuerdo de paz, porque como siga esto así, va a seguir todo eso el precio a las nubes. Entonces, la gente, como se mueve todo en esta vida, prácticamente es por el dinero, y los que decían tener unos ideales al final tienen otro. Y a los que nos llamaban que si éramos unos locos por ser unos pacifistas, porque tal, es que yo esto lo veía venir. Toda esta escalada de violencia, cortar las comunicaciones, todo el tema de los barcos con petróleo, todo el tema de comunicación, por ejemplo. Es que Dubái es uno de los principales aeropuertos que de escalas de Europa a Asia y de Asia a Europa y a otros sitios. Estamos parando las comunicaciones a nivel mundial. Aparte, pero bueno, me parece lo más secundario y terciario, porque ahí se están perdiendo miles de vidas, personas que están aisladas en distintos países. Es todo terrorífico. Entonces, ahora, cuando es todo el tema de la economía y ciertas cosas, pues es cuando hay que se ve que la gente, los que decían donde digo, Diego. También os digo que yo le veo muchos matices y muchos peros al... está bien la posición de Pedro Sánchez, pero le veo muchos matices y tampoco la veo la perfecta ideal. Pero bueno, estas posiciones nos pasa por haber apoyado tantos años a Estados Unidos en la OTAN. Ojalá sea verdad y nos echen de una puñetera vez y podamos tomar decisiones independientes. Pero a lo que yo voy, si todo esto se alarga y sigue habiendo y sigue teniendo que tomar decisiones España, creo que hay varias medidas, o un referéndum para que preguntemos a los ciudadanos qué pensamos, y en un debate sosegado, no en un debate tal, sino en un debate sosegado y poniendo todas las cartas sobre la mesa, de si hay guerra, lo que puede traer, y si no la hay, lo que también puede traer, y todas las consecuencias, o también elecciones, pero a mí lo que me da miedo es que en las elecciones, y para eso son políticos, muchos la van a aprovechar para intentar tirar mierda y para ganar las elecciones a toda costa con este adelantamiento de elecciones. Pero ¿por qué os digo el tema de elecciones? Diréis, si esto es a nivel mundial, no es ya, pero creo que prácticamente todos los países deberían tener con las cartas sobre la mesa un gobierno con las circunstancias. Y me diréis, bueno, es que si se hace elecciones cada vez que cambien las circunstancias, ya, pero estamos hablando de un conflicto a nivel internacional que está cambiando todo el tablero. Entonces, es bastante importante y bastante sosegado, y informarnos sobre el tema en todo tipo de medios de comunicación, los oficiales, los no oficiales, todas las posturas, ver por qué ha hecho cada país lo que está haciendo, las bases que tiene cada país, porque yo creo, y lo que está haciendo Irán atacando estas bases de Estados Unidos es que de momento que muchos países digan, joder, como me sigáis atacando, yo os voy a atacar porque tal, pero yo creo que llegará un momento que se plantearán, pero es que este tío, Estados Unidos, se ha puesto a bombardear a lo loco, y yo por tener bases encima, le estoy haciendo el favor de tener bases en mi país, y encima me estoy comiendo las bombas de este país, de Irán. Entonces veremos cómo avanza todo.
Aquí todo el mundo dice que Irán que va a ser va a tener democracia, de que va a ir súper bien con esto que ha hecho Estados Unidos e Israel. Venezuela dice eso mismo, ¿no? Venezuela han pasado 2 meses desde lo de Estados Unidos y que yo sepa el gobierno sigue prácticamente igual. Hay cambios estéticos, se están liberando a presos políticos, ahí está viendo cosas, pero sigue la misma gente que estaba antes, salvo Maduro y su mujer, el resto sigue en el poder, cosas cosméticas muy leves, pero esta gran revolución que nos habían vendido, pero que esto es más antiguo que nada, esto es de la época de los romanos. Los romanos, ¿qué hacían? Te vendían que había un pueblo oprimido y que iba el romano a darte libertad y a darte su eso, y acababas igual que como estabas o peor, porque tenías un nuevo que te llevaba el cinturón. Pues aquí pasa igual. Entonces veamos qué pasa con todo este conflicto, pero yo creo que hay que tener un debate sosegado. Y si todo este mundo dice que hay que hacer la guerra, que no hay que los que no quieren guerra, que no sé qué, que hay que ir adelante, pues bueno, pues luego todo esto, igual que pasó con la guerra de Ucrania, que deberían de haber toda esta gente que tomó esta decisión, haberlas pagado de su bolsillo, no al resto de ciudadanos, que no nos dejaban ni opinar y tal, y los que opinábamos otra cosa distinta, éramos unos antisistema, unos rusos, prorrusos, unos comunistas, yo que sé qué más, y Satanás, a saber, pues esa gente que toma esas decisiones y que dice que son súper buenas, pues debería tener las consecuencias y ellos a asumir ese coste. Pero bueno, como no lo van a hacer, pero siempre el coste lo cogen los más perjudicados en todas las cosas de la vida, así que nada, me cago en todo, me cago en la guerra, adiós, me cago en todo.